Per presentar una mica el nostre artista, amb el qual les seves obres dialoguen amb obres d'Alfons Nostre, d'escultura sobretot i pintura barroca. Jordi Ortiz, nascut a Tarragona, professional de la fotografia des de 1980 i ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives, especialment a Espanya i a França, i algunes de les seves obres estan preservades a la Biblioteca Nacional de París, així com al Museu d'Art Modern de Tarragona, amb diverses col·leccions privades i amb diversos també projectes de futur que abans parlàvem. I la Victòria Sirlot, a la meva esquerra, catedràtica de Filologia Romànica de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i directora de l'Institut Universitari de Cultura també de la Universitat Pompeu Fabra. S'ha dedicat a l'estudi de l'edat mitja, especialment a la cultura cavalleresca i mística, i és directora de la col·lecció El Árbol del Paraíso de l'editorial Ciruela i coordina el grup d'investigació de la Biblioteca Mística i Filosòfica Alois M. Haas. Per mi és un plaer tenir el Jordi i la Victòria, amb el Jordi a través de l'exposició, tot i que ja ens havíem conegut amb la seva faceta de dissenyador, i amb la Victòria perquè ara parlàvem, doncs, en fi, la família Sirlot ha format part de la història una mica de la casa i de la pròpia biografia meva, en tant doncs, que abans li comentava, admiro moltíssim la feina intel·lectual del seu pare i la seva germana Lourdes va ser professora meva Història a l'Art, per tant em faltava ara conèixer més a la Victòria. Per tant, la primera, diguéssim, reflexión es ¿por qué el título de Natura Sacra? Es decir, ¿de dónde sale, de dónde surge? Yo me recuerdo cuando por vez primera vi las fotografías de Jordi Ortiz, me quedé absolutamente maravillada porque, bueno, de entrada porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero las ves y son unas imágenes con una gran potencia. Son unas imágenes que irradian algo muy especial. Y sin duda, parte de ello se debe al pan de oro que utiliza Jordi Ortiz. Entonces, claro, no podía dejar de pensar en esos maravillosos fondos de la pintura gótica, siempre en oro, y cómo justamente el oro es un modo, tanto en la pintura medieval de Occidente como en Oriente, en Bizancio, para mostrar la luz. Y la luz como algo que pertenece a una experiencia de lo sagrado. Por eso, de inmediato, cuando vi estas imágenes de Jordi, pensé que esto indudablemente era naturaleza sagrada, natura sacra. Y hoy vamos a hablar de lo sagrado, pero también de lo santo. Y yo creo que en realidad siempre me ha preocupado cómo había que traducir aquel célebre libro de Rudolf Otto de 1916, Das Heilige. ¿Había que traducir por lo santo o por lo sagrado? Bueno, yo creo que en realidad da lo mismo, porque lo santo es aquello que está en relación con Dios y lo sagrado es lo mismo, es aquello relacionado con lo divino. Jordi, tu trabajo, tu vinculación con la naturaleza y sobre todo esta naturaleza sacra, esta naturaleza bañada en oro, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Y qué significa para ti de estas primeras ideas? ¿Cómo se concretan en tu trabajo a nivel, digamos, conceptual y también técnico? Bueno, mi planteamiento es buscar la naturaleza, el lenguaje, hay un lenguaje, y me propuse buscar este lenguaje en mi entorno. Mi entorno es Barcelona, por lo tanto todas estas imágenes están realizadas aquí en Barcelona. Yo creo que la naturaleza tiene un lenguaje que no misterioso, que no entendemos, que es lo que yo intento buscar, ¿no? Entonces, creo que la naturaleza se escenifica, se esculpe, se escribe, se dibuja, tiene todos estos mecanismos que es lo que a mí me interesa encontrar.
Ahora que estábamos aquí antes, hace unos momentos, hablábamos y yo no he podido dejar de mencionar una exposición magnífica que tenemos ahora en Barcelona, la de Paul Klee, en donde se ha editado por vez primera, al menos me parece a mí, un texto que nunca había leído. Se publicó en la revista de Walter Gropius en el año 23, Caminos al estudio de la naturaleza, se llama el texto, ese texto de Klee. Y ahí Klee distingue claramente entre lo que significa copiar a la naturaleza según la imitatio naturae, y por tanto copiar la apariencia de la naturaleza frente a lo que significa tratar de descubrir las leyes de la naturaleza. Y es que eso dará por resultado obras cualitativamente muy distintas. Es, en efecto, o seguir eso que podemos llamar la natura naturata, o sea, la naturaleza ya dada, o en cambio seguir eso que podemos llamar la natura naturans, la naturaleza en su obrar. Y la naturaleza en su obrar es lo que Klee llama descubrir las leyes de la naturaleza, seguirlas y aprender de ella, naturalmente. Yo creo, Jordi, que en tus fotografías no aparece esa natura naturata, porque fijaros que en realidad estamos ante unas fotografías que podríamos aproximar al informalismo y a veces a la abstracción. Se prima la textura en muchas ocasiones. Por ejemplo, esa textura líquida, ¿no?, del mar, esa textura agreste de las rocas, esos ramajes, esas ramas, esa boscosidad que no permite ver una figura terminada, sino que sobre todo se detiene en elementos como por ejemplo esas maravillosas nubes, que a su vez nos abren a nosotros también nuestro ojo interior, porque funcionan como superficies elementales que nos permiten a nuestra vez imaginar, o las nubes, claro, esas maravillosas nubes que Jordi fotografió. Pero a mí también me gusta inmensamente este diálogo que la Galería Arturo Ramón ha organizado, y en que las imágenes fotográficas de Jordi están en relación con esos maravillosos santos, esculturas o pinturas desde el siglo XVI al XVIII, que están ahí como recordándonos que lo que estamos viendo es en efecto naturaleza sagrada. ¿Tú nos puedes hablar un poco de estas pinturas y esculturas? Sí, la idea de la exposición, cuando Mónica y Jordi me la contaron, al principio no vi muy clara la forma de relacionar el mundo de las pinturas y esculturas barrocas. Se inicia con el San Jerónimo de Morales y avanza por el siglo XVI y XVII y acaba en el XVIII, como bien decía Victoria, y no veía bien la forma de encajarlo, y es por esto que también me retiré un poco del tema, para dejaros total libertad en escoger las obras, que es lo que hicisteis, ¿no? Con Mónica yo vi que ibais escogiendo distintas obras, unas en las que el dorado naturalmente es importante y juega perfectamente con tu obra, y otras en las que simplemente pues, son imágenes del barroco, imágenes de santos, etc. Y el resultado lo vi ya hecho, y me pareció fascinante porque se consigue algo único, que es un diálogo entre formas de distintas épocas. Esto es muy difícil. Y colgada la exposición además de una forma pausada y de una forma que yo creo que funciona orgánicamente muy bien, ¿no? Y en el propio espacio. Y luego me planteé un día que me quedé aquí solo viendo tus fotografías, ¿qué relación tiene propiamente con las imágenes de la historia de la pintura de Occidente, ¿no? Por ejemplo, antes hablabais del dorado, que empieza naturalmente con Bizancio, se introduce en Italia a través de Cimabue y llega a todos los fondos de oro del primer Quattrocento, que la gran cima será Fra Angelico de alguna forma, ¿no? Pero en tu obra hay, por una parte,
yo le veo, no sé luego tú cómo lo ves, pero esta parte de informalista la entiendo perfectamente en cuanto a la materia, lo orgánico, pero también hay como un trasfondo del mundo romántico, de alguna forma, ¿no? Del mundo de la naturaleza como algo sublime, pero con una diferencia, que es que hay este famoso libro de nuestro común amigo Rafael, que pone unos títulos maravillosos, ¿no? La atracción del abismo, un título fantástico para explicar esto, ¿no? Esta cosa de lo sublime, del abismo, pero con la diferencia que en la pintura romántica, uno piensa, no sé, en Friedrich y piensa en los grandes pintores románticos, hay la presencia humana para justamente sublimizar lo majestuoso de la naturaleza, y a mí me sorprende mucho que en tu obra la figura humana no existe, es naturaleza por ella misma. Bueno, no me interesa el humano. El humano lo veo cada día por la calle, sí, estamos muy cerca todos, ¿no? Y lo que me interesa es la naturaleza, que es lo que no en la ciudad no se ve, no la tenemos, por lo tanto es lo que me interesa. Sin darme cuenta, las fotos me han quedado muy barrocas, más que románticas, desde mi punto de vista, porque creo que son imágenes de fragmentos, ¿no? En el barroco el fragmento es muy presente, no hay una visión general como en el romanticismo. El romanticismo son grandes paisajes, estos no son paisajes. No, Estos son para nada paisajes. Estos son fragmentos, son... Pero es lo que te decía antes, es campo reducido. Sí. Y en tanto que campos reducidos es lo que nos lleva al informalismo o a la abstracción. Sí. Porque ese es el principio del informalismo, Sí. es el campo reducido, Sí. ¿no? Entonces te impide ver la figura. Sí, exacto, O sea, no hay ves figura, la totalidad. No ves para nada. No. Por eso me gusta tanto que todo el espacio está poblado de figuras. Claro, que es lo que no hay. Que es lo que no hay en las fotografías de Jordi, ¿no? Que son santos además. Sí. Y justamente, claro, es que el santo, bueno, el concepto de lo santo que aparece, por ejemplo, en la Biblia, se refiere tanto a personas como lugares. A personas. Porque, por ejemplo, en la antigüedad, que aparece el concepto de santo, en las culturas antiguas, el agios griego, solamente se refiere a los dioses. Es en la tradición bíblica en donde eso pasa a esos que no te gustan nada, los humanos, y también a los lugares. Por eso, porque ¿quiénes y qué? Pues esos que mantienen relación con Dios, que tienen una proximidad con Dios. A mí, de todas las pinturas que habéis colocado aquí, la que más me gusta es la de el clavo en la frente, esa del santo con el clavo en la frente, que me parece una auténtica maravilla por la idea, porque recoge absolutamente la idea del santo como aquel, lo decía Franco Cardini, tenía razón, y me hizo pensar mucho esta frase de Cardini, cuando dice, en realidad, San Sebastián solo puede proteger de las epidemias por las flechas que han herido su cuerpo. Entonces, esa es la indicación, o sea, es la tortura que sufre el santo lo que te pone de manifiesto lo que constituye el signo de la santidad. Y eso es lo que hace que cumpla con la función del santo, que es la irradiación de la fuerza, lo que se llama la virtus, ¿no? Es la virtus del santo, que irradia una fuerza que le viene de Dios, por supuesto, pero que él ha incorporado. Y que eso, y además eso es muy interesante, ¿no? Sucede tanto estando vivo como muerto, y casi más muerto. O sea, las tumbas, ¿no? De las que salen los chorros de aceite, el famoso olor de santidad, el lugar de peregrinación, la reliquia misma del santo, la necesidad, esa necesidad además de tocar, de ponerse en contacto con la materia. El cristianismo es muy materialista, ¿eh? Entonces, por eso ese culto de los santos, porque eso es lo que, ese que es el intercesor entre el otro mundo y este, es el que te protege, el que te cura, el que además te protege de tus enfermedades, pero también el que protege de los desastres naturales. Y yo creo que cuando miramos las fotografías de Jordi, nos damos cuenta de que en efecto
esa naturaleza está transfigurada. Y es una transfiguración de la naturaleza que tiene que ver, o de nuevo lo digo, ¿no?, con ese pan de oro. Y lo que vemos es algo que nos puede sanar también, ¿no?, del mismo modo que cuando vemos esas figuras de santo. En Occidente fue importante cuando apareció la imagen como icono del santo, en donde era tan importante tener el icono del santo como la reliquia, el diente, el brazo, la cabeza, pero claro, eso no se solía tener privadamente, ¿no? Pero se guarda, se custodia, y está ahí porque de ahí irradia algo, ¿no? Sí, y en relación a lo que dices, claro, durante la Edad Media, en la época de las Cruzadas, y luego ya también en el Renacimiento hubo un culto increíble por las reliquias, que las reliquias muchas eran falsas, claramente, es decir, se las inventaban porque había tal demanda de reliquias, de huesos y tal, que era casi... La Sainte-Chapelle se construye para que Luis enseñe las reliquias. Efectivamente, o sea que todo esto, pero a mí en el mundo este de los santos hay algo que me fascina, que es este poder casi como de prefiguración del héroe y las heroínas casi, claro, ¿no? Porque tiene mucho que ver el santo con el héroe. Claro. Y con el genio. Porque, por ejemplo, es muy interesante como Simone Weil, que de pronto aparecen sus ideas de santidad en esos cuadernos en donde está todo tan bueno, esos cuadernos, que sumergirse en los cuadernos de Simone Weil es una de las grandes experiencias que uno puede hacer de lectura, me refiero, ¿no? Porque hay ahí una cantidad de materia impresionante, y de vez en cuando ella habla de la santidad. Y es muy bonito cómo relaciona la santidad con el genio. Es decir, el genio que para ella, dicho muy rápidamente, es el artista verdadero. Y cómo entiende que el santo o el artista verdadero, el verdadero poeta, dice ella, ¿no?, llegan a lo mismo, están en ese mismo lugar. Ese lugar, dice Simón, desconocido por lo general para la mayoría de los mortales, pero a donde ellos han llegado. Y pone un ejemplo que a mí me parece muy bonito, ¿no? Es ese lugar en donde en el dolor se encuentra la alegría. No, y luego todo lo que son las vidas de los santos, ¿no?, por ejemplo, que empiezan, sobre todo en la Edad Media, con el gran libro de Jacobo de la Vorágine, que se lee como unas biografías, ¿no? Sería claro, como el Vasari de los santos. Naturalmente, es decir, que claro, va haciendo todas y luego te das cuenta de todos estos... A mí me fascinan las santas, sobre todo. Sí, por una cuestión, por la relación que tienen con los objetos del martirio. Es decir, la santa es como una especie de Godzilla que la van matando y resucita, tiene esta capacidad transformadora, ¿no?, que le da la fuerza de Dios, y luego cómo se relaciona con los instrumentos que la martirizan. Entonces, en las imágenes hay momentos fascinantes, por ejemplo, aquí en el Manac hay varias tablas del gran pintor gótico, que es Bernat Martorell, sobre el martirio de Santa Eulàlia, que es uno de los grandes momentos, digamos, de la pintura gótica. Y a Santa Eulàlia la martirizan con una especie de garfios, de palos, de tal, hasta que llega el momento que ya, bueno, pues le cortan los pechos, le hacen todo tipo de atrocidades, y cae esa nieve que le cubre el cuerpo, que es una imagen bellísima. Hay una de estas tablas que representa esto. Y otra imagen que siempre me ha fascinado es que es otra santa que adoro, que es Santa Catalina, ¿no? Porque en el cuadro, por ejemplo, que todos recordaréis, de Caravaggio, en la Thyssen, ¿cómo se relaciona ella con los instrumentos del martirio? Ella está apoyada en la rueda, que le pasará por encima, como si estuviese apoyada en la barra de un bar, y luego está acariciando de una forma muy sensual la espada que le cortará la cabeza. Espada, el reflejo de la cual, en rojo, el propio Caravaggio juega con la idea de
si es una prefiguración de la sangre por la que correrá. Es decir, todo este diálogo, nos vamos un poco de tu obra, pero creo que es interesante, Perfecto. ya que tenemos a Victoria me parece aquí. perfecto. Pero no nos vamos, porque es como, porque yo creo que uno de los grandes méritos de esta exposición es cómo las fotografías de Jordi se contaminan de los santos y los santos se contaminan de las fotografías de Jordi. Por eso hay que entender bien lo que es el santo. O sea, se ha creado una combinación que realmente me parece muy bonita. Decías antes que, bueno, que a ti te gustan las santas. Bueno, ¿no conoces a la de Meister Franke? No. ¡Oh! No, No sabes lo que es. Es una belleza como no he visto yo en mi vida en una pintura del siglo XV una belleza semejante. Pero bueno, antes decías las vidas, ¿no? El gran interés. Sí, porque en realidad el santo lo que interesa es su vida. Claro. Interesan los milagros hasta cierto punto. Son más importantes las vidas que los milagros. Porque la vida del santo es el testimonio de su santidad. Es decir, el santo se revela, se manifiesta a través de su vida, ¿no? Y el milagro, bueno, y es curioso también porque hay ideas distintas, ¿no? La idea de que se nace santo, por ejemplo, en la Alta Edad Media, esta es la idea más comúnmente aceptada. Uno nace así y se acabó. Mientras que, por ejemplo, en la Baja Edad Media, uno se vuelve santo. Y es muy bonita la idea de la conversión, porque implica la idea de que ahí hay un camino y una transformación y también un esfuerzo. No está dado, sino que ahí tiene lugar una gran conversión y una gran transformación. Y creo que esto es lo que pone de manifiesto en las vidas, ¿no? Que recogió ese maravilloso Jacobo de la Vorágine, la leyenda áurea, en donde encontráis todo ese repertorio extraordinario de las vidas de santo y en donde cada santo manifiesta esa santidad a través de su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la naturaleza, ¿no? Tú antes hablábamos de dos miradas. Cuéntalo. Sí. Sí, estas fotografías me planteé el proyecto basándome en dos tipos de miradas. Lo que sería la mirada pasiva, y que la mirada pasiva es la mirada donde yo me instalo en un punto y contemplo lo que veo, ¿no? En este caso es el mar y el cielo. Yo me instalo en un sitio, siempre en el mismo, varios días, ¿no? Y veo pasar las imágenes y cojo las que me interesan. Es contemplación, yo contemplo. Y la otra mirada es la mirada activa, es esta mirada que el que transita soy yo y es la naturaleza que me contempla a mí. Entonces es un juego de contemplación. Yo contemplo y la naturaleza me contempla. Y transitando, decido, encuentro ese lenguaje que es el que busco. Y que es muy bonito porque cuando lo encuentras te quedas como maravillado, ¿no? Porque pasa muy pocas veces. Normalmente el paisaje suele ser bastante monótono. Y cuando encuentras esas escenificaciones o esas esculturas o esa escritura, pues claro, es un momento mágico. Claro. Porque para mí la naturaleza es misteriosa. Hay un lenguaje que no comprendo y que aparece y que para mí es misterioso. Es una cosa que, bueno, de hecho yo creo que para todo el mundo es misterioso porque nadie la ha interpretado, nadie ha trabajado sobre sobre qué es la naturaleza, ¿no? Siempre se ha visto desde un punto científico, ¿no? Porque a través de la historia, la naturaleza, la historia del arte se ha trabajado muy poco en comparación con la representación humana. La representación humana ha sido súper trabajada, ¿no? Bueno, yo creo que siempre se ha pensado que la naturaleza es la gran maestra. Y que el arte, del artista, y que el arte es una imitación de la naturaleza, de alguna forma, ¿no? La idea esta que es clásica de Aristóteles. Claro, de la naturaleza como fuente sobre el que el arte no acabará siendo más que un simulacro, pero
en cuanto a lo que decía Jordi, la naturaleza entendida como concepto de paisaje, a lo largo de la historia de la pintura se ha representado mucho y de forma importante. Hay el libro famoso de Kenneth Clark, ¿no? Del paisaje, que es una maravilla, pero es un compendio. Y volviendo a los santos, hay momentos en los que la fusión del santo con el paisaje consigue obras absolutamente sublimes. Pienso, por ejemplo, en el Bellini de San Francisco de la Frick Collection, ¿no? En el que está en San Francisco, que junto con San Jerónimo son los dos santos más que trabajan en plein air, digamos, que están más representados en la naturaleza. En ese cuadro hay la fusión en el momento que el santo está allí trabajando en su escritorio de madera maravilloso, que se ha construido allí, y sale para recibir la stigmata, ¿no? En plena naturaleza de la campiña italiana, ¿no? Claro, y luego ya no digamos todas las representaciones que ha tenido San Jerónimo en la versión eremita y digamos de la naturaleza, porque luego hay la otra versión, es decir, San Jerónimo tiene una versión indoor y una versión outdoor. El indoor es cuando está él metido en su estudiolo, ¿no? Con el leoncito. Claro, con el cuadro de Durero, el cuadro de Carpaccio, el grabado de Durero, el famoso cuadro de Carpaccio. Y fuera son los San Jerónimos en plena naturaleza, que son una maravilla. El que tenemos allí sería un San Jerónimo, digamos, a medio camino, ¿no? Porque parece que hay una roca detrás, pero es un San Jerónimo, digamos, que no está como híbrido, ¿no? Hay una idea que siempre me ha interesado, y es que el paisaje como tal surge justamente cuando el hombre ya no pertenece a la naturaleza. O sea, esa no pertenencia al mundo natural, eso es lo que genera una distancia que permite la construcción del paisaje. Claro, paisajes, por ejemplo, en la Edad Media no hay. Y antes Jordi me decía, yo no hago ningún paisaje. Con todo esto que está aquí, esto no son paisajes. Yo creo que es verdad lo que dice, ¿no? Y creo que en efecto el paisaje, el paisaje sale con la ventana de Alberti. Y por eso me parecía tan importante distinguir, hacer esa diferencia entre esa apariencia de la naturaleza como lo dado, que eso naturalmente conduce a una representación mimética, frente en cambio a esa otra colocación del artista, que lo que busca es descubrir, ¿no? Descubrir por qué se rige la naturaleza y aprender a partir de ella naturalmente. Y claro, eso genera un tipo de obras que no tienen nada que ver con una representación imitativa de la realidad. Son obras como muy distintas, por ejemplo el mismo Klee, ¿no? El Klee, que claro, que tiene unos dibujos que son absolutamente maravillosos, porque realmente yo nunca había visto unos dibujos como los de Klee y su representación de la naturaleza, y luego como, por ejemplo, quiere estudiar la lluvia, y ahí ya no hay ese paisaje, se ha acabado el paisaje, lo que hay son líneas, porque está buscando comprender ese dinamismo que de algún modo se puede escapar, ¿no? Y yo recuerdo cuando vi las fotografías de Jordi, las olas, ¿no? Recuerdo que cuando vi esta ola, yo oí algo que era algo así como detente, ola. Y claro, eso era San Juan de la Cruz. Detente, cierzo, dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Y es porque realmente, por ejemplo, los textos, la poesía de San Juan de la Cruz nos transmite una experiencia de la naturaleza que es una experiencia sagrada de la naturaleza. Es como, por ejemplo, San Francisco de Asís. Es decir, hay de pronto una corriente dentro de la cultura occidental en donde la naturaleza se vive como algo sagrado. Total. De hecho, la historia, digamos, del paisaje aparece en el momento en el que triunfa la línea, digamos, clásica
dentro del barroco. Es decir, en todo el corpus de Caravaggio hay dos cuadros con paisajes. Porque, entre otras cosas, el paisaje es un género menor, como lo es el bodegón, es decir, los temas sacros son los que dominan. Y a la que aparece Poussin y a la que aparece ya todo el mundo de Claude Lorrain, ya vienen todos los grandes paisajistas, ¿no? Y luego los británicos, Constable hasta Turner, tal, que lleva el paisaje casi a la abstracción. Pero en algunas de las fotografías, y no sé si a ti te ha podido inspirar, pero a mí me llegan ecos de obras que tienes como en el disco duro de imágenes, en las olas. Claro, la ola es un elemento que ha fascinado, ¿no? Desde la famosa ola de Hokusai hasta las olas de Courbet, pero aparece claramente, por esto te decía, este contacto casi más que con lo romántico, con lo realista, y luego sobre todo en las nubes veo los estudios atmosféricos, casi científicos, de los británicos, especialmente Constable. Bueno, no sé qué decir sobre esto, porque la verdad que el trabajo que yo... claro, tú durante la vida, ¿no?, recibes mucha información, ¿no?, de todo el arte que ves, y todo esto te lleva a resumir un tipo de imagen que tú te imaginas que puede ser algo nuevo, ¿no? Que era mi intención, ¿no? Es buscar ese lenguaje que diríamos, no conocía, ¿no? Es lo que me ha llevado a hacer estas imágenes. Yo lo único que hago es de intermediario, de hecho. Como todos. Como, claro, bueno, yo es el creador, es un medium. Claro. El creador es un medium. Yo me pongo en medio. Háblanos un poco de la técnica, porque muchas veces se nos pregunta, a la gente le interesa mucho saber la técnica exactamente, cómo... Bueno, esto es, la técnica es sobre un fondo, sobre un cartón, ¿no? Aplico el pan de oro en todo el fondo. Entonces, encima de ese pan de oro que cubre toda la imagen, se imprime la imagen en negro. O sea, lo que sería blanco en la foto es el oro. Pero debajo del negro también hay oro. Es el oro que queda escondido, ¿no?, y está ahí latente. ¿Y de dónde surgió esta idea? Porque yo es la primera vez que la veo, es decir, no lo había visto nunca. En fotografía no lo he visto No lo había visto nunca. Bueno, yo de alguna forma quería darle una relevancia especial a estas imágenes, a la naturaleza. Entonces, se me ocurrió esta idea del oro relacionándolo con la luz, ¿no? Porque de hecho... No con los retablos medievales. No. Aquí hay una doble intención, hay una segunda luz, ¿no? Hay la luz con la que hago la fotografía y la luz que sale de esta fotografía, que es el oro, ¿no? Es una doble iluminación. Pero tú, cuando imprimes, digamos, la imagen, que podría ser en un papel, y en vez de en un papel es en este cartón bañado en oro, tú, hay algo también, que esto es muy interesante, aparte de medium, el artista experimenta, es decir, hay algo de experimentación, porque no sabes el resultado, cuál va a ser. No, es que tiene todo un proceso de trabajos, de estas en el fotos. cual quizá descartas algunas también. No. El problema fue cómo aplicar el oro encima de cartón. El oro normalmente se aplica encima de yeso. Los retablos son de madera y tienen una capa de yeso para que se pueda aplicar bien el pan de oro. Si no, el pan de oro, como es una hojita no tan finita, no tiene que tener poro. Claro. Porque si hay poro no queda bien el pan de oro. Entonces fue un proceso de investigación, de hacer muchas pruebas hasta que conseguir el resultado que a mí me interesaba, ¿no? Pero es muy bonito porque, diríamos, el oro le da el misterio a la imagen y también el hecho de que esté el oro
en sitios que en partes de la imagen que no se ve, también es una cosa muy interesante, ¿no? Es aquella luz que está en la oscuridad, ¿no? Que encuentro que le da importancia a este. Quiero leer rápidamente, es muy corto, pero lo que dijo Pere Jaume. Santes onades, santes roques, sants arbres i sants núvols, amb l'or guardat a dins. Que es realmente muy bonito. Sí, porque es el interior del... Sí, l'or guardat a dins, ¿no? Y cómo aparecía todo santificado realmente, ¿no? Sí, es que el oro tiene esa magia. Es que tiene exacto. Es mágico. Decir, claro, es que salió así, es decir, y fue, bueno, y de pronto viste cómo era, ¿no? O sea, supongo que te sorprendió el resultado. Totalmente. Claro, es que te tienes que asombrar cuando ves esto. Tú mismo, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Uno se asombra. Sí, porque dice, ¿cómo es totalmente. posible que esto sea esto? Sí. ¿No? Sí. Hay que añadir que Jordi es de un trabajo muy meticuloso, muy perfeccionista, como nos ha entregado todas las fotos con su vidrio alemán, vidrio que nos refleja. Es decir, aquí hay un trabajo que se nota de una persona muy cuidadosa, que bueno, que también nos lo ha puesto muy fácil para exponerlo, ¿no? Sí, ¿no? Y luego yo quiero insistir en... Tú decías el artista, o sea, la idea de medium, que es verdaderamente la idea del arte, ¿no? El medium entre la idea y la forma, de alguna manera, pero luego hay otro aspecto que para mí es muy relevante en cualquier artista de hoy y de ayer y de todos los tiempos, que es tener una voz propia, una singularidad. Entonces, tú ves una foto de Jordi y la vuelves a ver y la reconoces enseguida, ¿no? Porque no lo habías visto antes y si lo ves después posiblemente es alguien que te copia, que esto también es propio del arte, ¿no? No sé si has habido algún caso de alguien o te has encontrado con otro artista. Porque antes, por ejemplo, con Victoria hablábamos, y esto puede pasar, ¿no? De Víctor Hugo, que trabajaba no con oro, pero trabajaba con manchas, y en el mismo tiempo, en el mismo momento, Eugenio Lucas Velázquez hacía lo mismo, ¿no? Sin conocerse. Esto son cosas que a veces los trabajos paralelos... Indudablemente seguro que hay... Seguro que hay alguien con 8.000 millones de personas que hay en el mundo, tienen que haber infinidad de gente que ha hecho estas cosas. Está claro, en la otra punta, en Nueva Zelanda, no lo sé. Pero durante la exposición también se ha comentado que hubiera encajado muy bien, evidentemente, con los SERs dorados, ¿no? Sí, bueno, SER es otro caso, ¿no? Bueno, pero la diferencia... Pasa que no hay muy poco en el mercado, ¿no? Pero... La diferencia es que SER utilizaba al humano. Sí. Esa es la diferencia. Yo no utilizo al humano y yo utilizo a la naturaleza. Pero sí, la idea sería la misma. Sí, sí, y de hecho, SER, te das cuenta qué es lo que pasa con el oro, que funciona muy bien en la penumbra. Que por esto estaban hechas estas obras así, porque la iluminación era la que era, ¿no? A través de la penumbra y por ejemplo, en la Catedral de Vic, que pintó 2 o 3 veces, la última con oro, claro, funciona mucho mejor que en espacios donde le ponen estos focos. Es decir, que hay un... Claro. Es que aquí cuando vino el iluminador, claro, nos preguntó qué queríamos, ¿no? Y a mí me interesaba mucho que el oro cogiera calidez. Este oro no es un oro normal, es un oro que se le dice rosanoble. Rosanoble porque tiene una tonalidad rosada. Dentro de la gama del oro hay muchas tonalidades. Hay desde el amarillo hasta el rosado. Y este es un oro rosado, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho que la luz fuera muy puntual para enfatizar ese color. Entonces, lo que hubo que hacer es bajar la intensidad de la luz.
O sea, cuanto menos luz tienen estas imágenes, Mejor. Mejor. sí. Mejor. Y, Claro. y cuanto más luz natural, posiblemente mejor. Peor. Por ejemplo, de Luz día, natural, las nada. fotos de allí no se aprecian. Cuanto más No. oscuro, mejor. Sí, sí. Sí. Incluso no lo he probado todavía, pero con una vela Sí. me gustaría verlo. Sería No lo he maravilloso. probado Pues todavía. tiene que ser bonito. Sí, sería muy bonito. Tiene que ser, un día lo Pero- podemos probar. sí, toda la Ponemos exposición aquí, solo con velas. tenemos candelabros. Perdona, yo en uno de mis primeros planteamientos me imaginé hacer la exposición a oscuras Claro. y que la gente con el móvil o con una linterna fuera buscando las imágenes, porque con esa intención, ¿no? El buscar, encuentro que le hubiera podido dar un resultado muy, muy especial, ¿no? Podemos organizarlo. Bueno, no sé. Una visita tipo como catacumbas, ¿no? Empezaríamos con los actos. Sí, tendríamos que ver. Pero no es una mala idea, no es poder hacer una visita Bueno, así. yo estoy dispuesto. Sí, podría ser bonito. Y a través de lo que dices, las velas y... Porque, claro, cuando el espectador, cuando voy a ver una exposición, nos lo dan todo hecho, ¿no? Aquí lo tienes y tú miras y bueno, es muy bien, ¿no? Pero ¿y si participamos un poco de eso, no? Y ese era mi planteamiento, ¿no? Coger ahora todo el mundo tiene móviles y en los móviles hay una linterna, Sí. ¿no? Pues con esa luz... Pero es una luz que no sé cómo Bueno, no sé. funcionaría. Habría No que lo hacer sé, la prueba. habría que probar, pero bueno, es como idea de contemplar, de mirar, de buscar, quizás es interesante. Sí, para ir ya acabando, luego si hay alguna pregunta, etcétera. A mí me gustaría, Victoria, que nos hablases un poco de este libro que te comenté antes, ¿no? La idea de el promontorio del sueño de Víctor Hugo. Es un libro que a mí me gustó mucho traducir. El promontorio del sueño de Víctor Hugo es lo que se llama en francés un reliquat, que en realidad no hay palabra en castellano para decirlo. No sé cómo explicaros, es así. En alemán es el Nachlass y el reliquat, es decir, es lo que queda de otro libro. Víctor Hugo escribió el Shakespeare y le quedó esto, que es un texto precioso pero endiabladamente difícil, porque es un texto que Víctor Hugo ha ido construyendo a base de coger trozos de enciclopedias antiguas, del 17, por ejemplo. Total, que luego lo une todo y realmente es un collage. Por eso Annie Bremont entendía que el promontorio del sueño de Víctor Hugo es un antecedente claro del surrealismo. Y este texto es muy bonito porque sale de una visita que hace Víctor Hugo a su amigo, el científico parisino Arago, que sube al observatorio y entonces Arago le enseña la luna. Y entonces Víctor Hugo empieza describiendo el paisaje lunar, que es una maravilla porque es un paisaje que ya os podéis imaginar completamente, bueno, pues como alguna de las fotografías de Jordi, ¿no? Y entonces es un paisaje muy abstracto y muy informal, el paisaje que ve Víctor Hugo. Pero a partir de ahí va construyendo un texto, que como os digo es un texto collage, en donde sobre todo lo que está en juego es la imaginación, el poder de la imaginación. Y ahí se une la mitología con la imaginación y bueno, es un texto prodigioso que yo pongo en relación directa con ese trabajo artístico de Víctor Hugo que consiste en la mancha. O sea, de pronto Víctor Hugo hace manchas y es a través de las manchas cómo van emergiendo una serie de imágenes que son realmente interesantes. Claro, a Breton esto le interesó muchísimo porque Breton tenía pasión por lo que él llamaba las superficies elementales. Es decir, aquellas superficies como, pues no sé, el humo de un cigarro, los pozos de café, las nubes, por ejemplo, que nos permiten ejercer nuestra imaginación y construir mundos a partir de ellos. Las superficies elementales constituyen los modos de abrir lo que podríamos llamar el ojo de la imaginación. Yo creo que en este sentido las fotografías de Jordi también funcionan.
desde ese lugar, ¿no? De ser bueno, toda fotografía de una nube, toda imagen de nube, la nube misma. Recordad las escenas maravillosas de Hamlet, ¿no? Cómo las nubes permiten generar. Todos hemos mirado nubes y todos hemos visto cómo de ellas salen figuras auténticas, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos elementos que funcionan como esas superficies elementales de las que hablaba Breton y que son tan importantes para ese ejercicio imaginativo. Y con esto enlazo el discurso de Jordi hablando de esas dos miradas que él tiene con respecto a la naturaleza, la pasiva y la activa, que yo creo que es las mismas que podemos distinguir en cualquier espectador que se sitúe delante de una fotografía de Jordi, ¿no? Puede recibirla y ya está, pero también puede tener una lectura muy activa. A partir de esta imagen puede a su vez imaginar. Y esa sería, bueno, esa otra función que creo que tienen siempre las imágenes. Él decía, podemos ir buscando, sí, claro que podemos ir buscando, pero la cuestión es que delante de una imagen uno tiene que detenerse para contemplar, no se puede tener prisa, hay que mirar, y hay que mirar bien, eso es lo que resulta decisivo, ¿no? Y cómo en esa mirada pueden tener lugar esas metamorfosis que son aquellas que realmente pertenecen a lo que podríamos llamar nuestra mirada activa frente a la obra. No solo esa pasiva de recibir la imagen, sino también a nuestra vez crear, ¿no? Y en realidad esa era la función de las imágenes en el mundo medieval, porque las imágenes estaban ahí para ser objetos de meditación, fundamentalmente. Del mismo modo que un texto, del mismo modo que un fragmento bíblico, en donde lo que había que hacer era rumiar la palabra, ¿no? Pues la imagen lo mismo, hay que interiorizar la imagen. Y ese es un trabajo que tiene todo espectador, ese detenerse ante la imagen, interiorizarla y rumiarla, del mismo modo que hay que rumiar la palabra, ¿no? Y esa es nuestra parte, digamos, de trabajo ante una exposición, ese detenerse y ese detenerse a contemplar. Sí, totalmente de acuerdo con esta apología de la mirada, ¿no? Que en un mundo además como el de hoy, que va desapareciendo también por la irrupción de la tecnología, que nos ha convertido en personas que miramos espacios pequeños. No, que hacemos la foto y no miramos la obra. Exacto. Y luego nunca miramos la foto. Exacto. Claro, exacto. Es que eso es por eso yo felicito al Museo del Prado, que es el único museo del mundo que no permite hacer fotografías, con los problemas que conlleva, ¿no? Porque tiene que tener un ejército de guardianes que se hacen antipáticos, prohibiendo a la gente fotografiar obras, que por otra parte lo que hay que hacer es mirarlas, claro, y no fotografiarlas, ¿no? Pero no sé si Jordi quieres hacer alguna... No, yo quiero enfatizar de que tenemos que contemplar. Yo creo que el acto de contemplar se ha perdido totalmente y se tendría que recuperar porque ayudaría mucho, porque el contemplar relaja y produce sensaciones beneficiosas. Y cierra, de hecho, lo que decía Victoria, que es verdad, ¿no? Toda obra de arte es una obra abierta. Quien la cierra es el que la contempla. Exactamente, sí. El creador tiene que proponer y el espectador tiene que cerrar ese... Y lo que es evidente es que lo que sucede en cualquier relación, que es una relación de dialéctica, esto lo explica muy bien Umberto Eco cuando habla del museo. El museo es una relación entre un objeto pasivo, que es la obra de arte, y un sujeto activo, que es la persona. Y cuanto menos interferencia haya en esos dos polos, mejor. Es decir, cuanto menos cartelas,
cuanto menos textos retóricos que no explican nada, cuantos menos fotografías, cuantos menos audios de estos que te guían la visita y no te permiten hacer otra de las cosas que es maravillosas en la contemplación de una obra de arte, que es conversar con el que tienes al lado sobre la obra. Pues ves a la gente con estos mirando y escuchando a la vez, ¿no? Es decir, que todo esto en un mundo como el actual se ha perdido en gran manera y el gran reto, yo creo, de las generaciones futuras es recuperar esta mirada, esta contemplación y esta pausa que conlleva todo esto en un mundo frenético, ¿no? Y cada vez más frenético. Con lo cual, yo, si os parece, lo dejaría aquí y ahora abrimos un poco pues, un debate, unas preguntas con todos vosotros. Yo solo quería añadir nosotros cuando conocemos a Jordi Ortiz, es un proyecto que me viene dado porque se presentó en Salt, luego también en Tarragona, a través de un amigo en común, me llega un cataloguito que os invito a todos que a través ahora lo hemos pasado a nuestro dossier hecho por Mariona García, con el texto de Pere Jaume, de Victoria Sirlot y de Pilar Parcerisas, que invita a que lo ideal que es, tú ves la exposición, te nutres de ella, das este descanso, lo sientes, lo disfrutas, pero es muy posible que si luego coges este dossier y te lo lees tranquilamente, la asimilación que puedas tener sobre el trabajo de Jordi sea mucho mejor. Y esto es un poco nuestra labor en la galería. Y siempre en este orden. Hay unos textos magníficos, claro, que os invito a leerlos. Pero siempre en este orden, mirar y leer, que es lo que dice Tom. Viceversa. No, mirar y leer, que es lo que dice Tom Wolfe en La palabra pintada, porque también hay la tendencia de leer y no mirar, es decir, sustituir la lectura. Es mejor siempre que te atrape de una forma espontánea la obra y que luego tú investigues a través de la lectura. Es el proceso, digamos, más adecuado para afrontar una obra de arte, sea de fotografia o sea antigua, en general. Jo quan vaig fer aquest projecte vaig fer moltes fotos, moltes, perquè clar, el mar i el cel donen per fer moltíssimes fotos, fins que no trobes aquella imatge que creus que era el que jo buscava, no? D'aquestes totalitat de fotos vaig decidir fer 24, 6 de cada tema, no? Perquè aquí hi ha 4 temes. Hi ha el bosc, la roca, el mar i el cel, que tenen un recorregut, aquestes imatges. Tenen un recorregut cíclic, que és el recorregut de la vida. És del mar anem al bosc, del bosc anem a la roca i de la roca anem al cel. I del cel tornem al mar. Vull dir, tenen un circuit aquestes imatges. No són unes imatges que han quedat aquí, així, no? I llavors no tenen cap intenció de que siguin més lluminoses o no. Són com són. Sí, no era important. Com surten. Sí. Però tu ja prefigures aquest sistema cíclic abans de fer les fotos. Sí, jo vaig plantejar fer 4 temes. Són els 4 temes a les 4 elements de la natura, no? Llavors vas fer moltes obres i vas filtrar aquestes 24. No, ja anava directament. Ja anaves. Sí, clar, és la mirada passiva i l'activa. La mirada passiva és el mar i el cel. Sempre era jo. I l'activa era anar a buscar el bosc, la roca, I dius que tot a Barcelona. Sí. I quins indrets de Barcelona? Bueno, el mar sempre era al mateix lloc, que és a un petit moll que hi ha a la desembocadura del Besòs. Allí passa una cosa molt curiosa i és que s'enfronten 2 aigües. L'aigua del mar Mediterrani i l'aigua del Besòs, no? I allí passen coses. Perquè, clar, es troben 2 aigües. I allí és on m'he passat moltes hores contemplant el que parlàvem abans, fins que trobava la imatge que m'interessava.
tires moltes fins que et trobes la que Sí, t'agrada. moltes no, perquè jo provinc de la fotografia analògica i a la fotografia analògica no tiraves moltes fotos. No. Concretaves molt quan tenies que fer una foto, perquè era car fer fotos. Clar. Les havies de revelar, comprar el carnet, Clar. no és el mateix que ara. Llavors jo no faig moltes fotos, faig fotos però d'una forma molt concreta, no fent molta quantitat, no? I les més de roques i bosc, de Collserola? De Collserola, de la part de Barcelona. Això sí que m'interessava molt, que fos la part de la ciutat de Barcelona. Sí, sí. Està bé. Sí, sí. Exceptuant una, que està a la Diagonal, que és aquella allà del fons. Allò és Quina és? la que està al costat Del Sant Jeroni? Sant Jeroni, just a la dreta. A la dreta. Allò és la Diagonal. La Diagonal? Sí. Però no la recordo així, la Diagonal. No, però... Però quina la plaça Francesc Macià és? No. És anar cap a Tarragona. Al fons ja. No, anar cap a Tarragona. Abans d'arribar a Numància, a mà dreta, hi ha 18 belles ombres. Belles ombres són uns arbres molt bonics. Llavors hi ha dues fileres i entres allí dins d'aquestes dues fileres d'arbres i entres com a un minibosc. Minibosc. Hi ha un minibosc a la ciutat, no? Doncs... Enmig de la Diagonal, rodejat de cotxes, de pol·lució, de tot el que hi ha al voltant. No hagués pensat mai que aquella imatge venia de la Diagonal, hagués dit a qualsevol lloc. Tot es tracta, a la vida, és de fixar-te en el que vols trobar. Clar. Llavors jo camino molt i vaig buscant coses que m'interessen sobre la natura. Pero no deja de ser interesante que estas fotos de las que estamos hablando desde hace una hora y estamos hablando de la naturaleza, resulta que están todas en Barcelona en pleno... Y no las vemos. Y no las hemos visto nunca. Y no las Están vemos. en Barcelona, ¿no? En vez de esa confrontación que es la que estamos acostumbrados, ciudad-naturaleza, pues no. Esta naturaleza ha salido toda de la ciudad, Sí, ¿no? sí. Bueno, esa búsqueda que es lo bonito también y lo realmente muy sorprendente. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el hecho de tenerlo cerca Claro. me ha permitido... Volver muchas veces. Sí, Claro. dar muchas vueltas. No puedes ir a... Bueno, si vives en el campo podrías hacer otro tipo de naturaleza. Claro. Esta es una naturaleza muy cosmopolita, totalmente cosmopolita. En la iconografía sagrada, ¿no? En la iconografía de santos, la naturaleza está muy presente, no solamente como representación, sino como intención de forma, ¿no? Si te das cuenta, el vestido, por ejemplo, del alabastro, de la Inmaculada, tiene un trabajo que es totalmente orgánico, pueden ser olas, pueden ser cielos, hay mucha relación, con la iconografía sagrada y la naturaleza. Me interesa mucho lo que comentas, porque la exposición justamente está concebida con esta idea, ¿no? En que, digamos, cuando con Jordi nos la íbamos planteando, no mirábamos solo la foto, era que la pieza, ¿no?, respirara un aire con lo que se podía ver detrás y lo detrás con lo de delante y crear estos planos. Se crea un Y diálogo. entonces ahí creo que es un poquito una de las gracias de la exposición. Yo creo que es tanto a nivel formal como a nivel de contenidos. Porque a nivel formal, ya Belflin dijo que un zapato de tacón era como una catedral gótica. Entonces, indudablemente, formalmente, morfológicamente, podemos encontrar esas relaciones que siempre son asombrosas y maravillosas. Pero quizá habría que también insistir en ese contenido entre las figuras que son santos y la santa naturaleza. Esta ola de aquí, que está como en equilibrio, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Ahí está aquí Sí, es un instante, ¿no? Es un instante que, pero décimas de segundo, ¿no? Y claro, es a la vez una montaña, que tiene relación con todo, ¿no? Es igual que la otra ola, aquella es totalmente una rueda, ¿no? La del principio, ¿no? Que también está ahí como... Para mí aquello es como una escultura, ¿no? La naturaleza se vuelve escultura, ¿no?
fluctuante, sí. Sí, sí. Es decir, la belleza, que parece que es un término que desde la posmodernidad queda como que no se habla, y está bien reivindicarlo, claro que sí. Y la codicia en tanto a que la belleza, cuando además se une al oro, pues puede producir no solo la posesión, que es lo que acostumbra a producir la belleza, sino también la avaricia, ¿no? la codicia, como decías, de poderlo conseguir. Si no hay nada más, os agradezco mucho vuestra asistencia, agradezco muchísimo esta conversación que ha sido espontánea, pero que creo que ha sido interesante para conocer el trasfondo de la obra de Jordi Ortiz y nuestra exposición. Y mientras íbamos hablando, me gustaría acabar con una frase que una vez leí a un gran intelectual y poeta, que es Paul Valéry, en sus Cahiers, que me ayudó a entender mi profesión, pero que creo que ayuda a entender la de Jordi. Y dice: mi trabajo es ver lo que está delante de los ojos de todo el mundo y nadie ve. Muchas gracias.